La parte didáctica, lo que dicen es que escribir es un oficio que se puede aprender, escribir es igual que conversar, surge de situaciones prácticas. Em, de relación interhumana, la escuela debería dar lugar a estas situaciones, si quiere de verdad enseñar a escribir a los alumnos, provocar esas situaciones, convertir la escritura en proceso de reflexión. Cuando redactamos en situaciones de la vida real, lo hacemos con un motivo, con una meta, con una intención. Quedamos inmersos en un hecho de trabajo o de acción. La tarea de la escuela es recrear estas situaciones en el aula de acuerdo a sus posibilidades. Lo importante es que los alumnos tengan en claro tres cuestiones. Primero es el lugar que ocupamos como redactores. El segundo es el destinatario, es decir, la persona a quien va dirigida lo que escribimos. Y el tercero es el efecto que va a provocar lo que escribimos en aquel a quien va dirigido. Para lograr esto, el profesor tiene que primero informarse sobre las situaciones concretas de redacción en la vida real y después tiene que introducir este mundo en el aula. Para hacerlo, se tiene que valer de proyectos y propuestas en los que tiene que lograr que los alumnos formulen ideas e intenciones prácticas. Y así puede comprobar sus efectos. Esta actitud didáctica es llamada la escuela de Akihira y es opuesta a la concepción de Higgins. Si adoptamos esta actitud, en la escuela no se debería solamente escribir sobre las materias de estudio, sino que también se tendrían que escribir cartas reales que después de ser redactadas tienen que ser enviadas a sus respectivos destinatarios. Enseñar por 5 medios serían ofertas y demandas, protocolo, formulación de acuerdos, instrucciones, proyectos. Esos serían los 5 medios, por lo cual en estos casos los alumnos escribirán sus propios textos, del cual lo compararán con otros en la vida real, lo que significaría introducir en la escuela el mundo de la redacción, lo que ellos lo ven y lo modifican a su vez. Clasificación del tema e intención de efecto. Quien redacta un texto tiene como objetivo provocar un interés a quien lo recibe. Entonces, describe la situación lo más claramente posible. En el mundo de los adultos esto lo llamamos análisis de objetivos. En la escuela lo denominamos clasificación de un tema. Planificación de textos. La planificación de un texto comienza cuando se desarrolla un concepto destinado a la construcción del texto. Este proceso de planificación exige conceptos superiores para las macroproposiciones, que son las partes más complejas del texto. En este momento surgen dificultades y el profesor debe intervenir para ayudar a superar estas dificultades. A partir aproximadamente de los 13 años, los alumnos pueden planificar con conceptos superiores y macroproposiciones, y también pueden proyectar esquemas ramificados. Y una vez que están familiarizados con estos esquemas, pueden proyectar en grupos y comparar con el conjunto de la clase. Que todo este proceso consiste en una planificación reflexiva donde se debate la estructura del texto. Y hay dos problemas que surgen en este proceso que son el cambio de nivel de abstracción y el paso de correcciones de un nivel al otro. Acá cuando el profesor es consciente de estas dificultades y ayuda a los alumnos a superarlas. Ya planificamos el texto bien, ahora hay que pasarlo a escrito. Hay que tener en cuenta que los alumnos deberán retomar en sus escritos lo que ya se discutió en clase, pero corremos el riesgo de obtener productos similares. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es ofrecerles variación, ofrecerles oportunidades de variación, ligeros cambios del tema, para que los alumnos tengan que realizar una cierta transferencia. Una regla también muy importante es que nunca se le pedirá a los alumnos que inicien un texto de corrido, para favorecer su reserva interior, y así, al hacerlo de a poco, van a tener una perspectiva más clara de lo que se propone. Además, es mucho más fácil y productivo mejorar un texto ya hecho que redactarlo perfectamente de una vez. Al revisar lo que ya habíamos empezado, nos damos cuenta de los detalles, de los fallos, y podemos ponerlo en orden mucho más fácilmente. La edición de texto es una técnica que se debe aprender, es preciso ejercitarla y conocer bien sus reglas. A los alumnos se les presenta un texto, el cual se les explica previamente. Este texto debe tener entre líneas espacios, ¿sí?, para poder ser corregido o agregarle alguna palabra, ¿sí? Estas correcciones deben ser claras, ¿sí? Es importante la lectura fluida para captar el contenido y entenderlo. Resumir los textos es un ejercicio útil, ¿sí? Es bueno saber que la forma exterior de un texto es la tarjeta visible de un autor.
En ensayar el efecto de texto, ¿sí? Su parte más importante es la rama retroactiva. ¿Sí? Es importante que el autor del texto vea cómo reacciona el que está leyendo, ¿sí? O el que está oyendo ese texto, ¿sí? Si el mismo autor lo lee, tiene que ver cómo reacciona, ¿sí? El que está oyendo ese texto, ¿sí? Es importante que si hay algo que no se entiende en el texto, se pueda cambiar, ¿sí? Es importante tener en cuenta la opinión, ¿no? En este caso, de nuestros compañeros y el profesor para poder cambiar el texto, si es necesario, para que se entienda lo que uno está leyendo. El procedimiento más sencillo es poder leerlo en voz alta, ¿sí? Así es que si hay algo que no se entiende, poder cambiarlo. Es importante que cada alumno que escribe un texto lo pueda leer en voz alta, ¿sí? Para expresarse, ¿sí? Y es importante tener una lectura fluida y entendida, ¿sí? También este texto, ¿sí? Por regla general, hay que preparar la lectura, ¿sí? Para ser juzgada, ¿sí? Con justicia. La consecuencia más natural de esta forma de comprobación de los textos, ¿sí? Es su revisación según las reacciones de los oyentes, ¿sí? Hay que buscar el modo de mejorar el texto, ¿sí? O perfeccionarlo. Con respecto a la corrección del profesor, es importante destacar que el profesor tiene un rol importante y difícil al tener que corregir redacciones donde los alumnos expresen intereses personales o expongan experiencias propias. Él deberá hacerlo de una manera subjetiva y sin aportar opiniones personales. El docente también introducirá expresiones adecuadas a esas redacciones que después el alumno va a ir incorporando en nuevas redacciones. El proceso de comunicación verbal es importante, ya que ayudará también a la escritura, y el profesor puede tomar dos posturas: la de redactor, donde luego de discutir un tema con su grupo va a ayudarlos a expresar mejor y con mayor efectividad aquello que quieren decir sobre ese tema discutido. Y después puede ser el de destinatario, donde acordarán hablar sobre un tema determinado y que también determinarán el tipo de lector o de grupo de lectores al que va a llegar. Y el profesor lo que va a hacer es ayudarlos a formular y reformular de maneras correctas eso que el alumno quiere escribir, que quiere transmitir. También corregirá puntuación y acentuaciones y ortografía. Y él será el que dé el visto bueno del texto, una vez terminado, para que llegue de una manera correcta al lector. El maestro también lo que hará es anotar las faltas más frecuentes que vio y las utilizará en ejercicios o en explicaciones siguientes para que el alumno comprenda y logren utilizarlas de una manera debida. Cuando hablamos de desarrollo de la comunicación escrita, no solamente hablamos del desarrollo madurativo, sino también de una parte de lo que es el aprendizaje de una educación adecuada. La imagen del mundo del niño y del adolescente se van construyendo de a poco, y sobre todo el adolescente va aprendiendo a conocerse cada vez mejor. Las relaciones, en especial con sus padres y educadores, se van transformando y se van desmontando. Y así también el adolescente va siendo consciente de la jerarquía, de la importancia que tienen los valores que guían su comportamiento. Los niños, más o menos entre los 7 y los 8 años, están muy apegados a los maestros y muchas veces transfieren actitudes que han ido desarrollando con respecto a la madre. Muestran la tendencia natural de contarle sus vivencias y se alegran cuando ellas les prestan atención. Luego aprenden a escribir y allí descubren la posibilidad de decir de otra manera aquello que ellos quieren dar como un mensaje hacia esa persona importante, ¿no? Hacia esa persona de referencia. Y así atraen también la atención de las personas. Las maestras, los profesores siempre son naturalmente los primeros destinatarios de estos mensajitos que mandan. Y lo importante también es de que el alumno reciba una respuesta y se dé cuenta que la maestra captó el mensaje que él quiso dar, ¿no? También es importante que los niños en esta edad son muy egocéntricos, así que no tienen muy en cuenta la mirada de sus padres. Y el modo en el que ellos escriben es muy natural, es muy ingenuo y fresco, que esto es muy bueno, así como cuando dibujan, ¿no? Que son muy genuinos. Es importante que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque después con mayor conocimientos y cuando empiezan a ser más autocríticos, empiezan como a perder esta naturalidad. Cuando los chicos empiezan a crecer y empiezan a perder el egocentrismo, surge una capacidad que ellos tienen de adoptar los puntos de vista de los demás y también comprenden los comportamientos y los motivos de las demás personas. También así empiezan a observar a sus padres y a los educadores y empiezan a reflexionar sobre las cosas que ellos observan y son capaces de
mirar de otra manera, ¿no? Más objetivamente a las personas. Hay alumnos que por ahí son más dotados y empiezan a despertar en ellos otros intereses, ¿no? Otros ideales, con concepciones del mundo que pueden ir expresando paulatinamente. Con el tiempo también, ellos empiezan a reflejar en sus redacciones la evolución que tienen y empiezan también a hablar más sobre temas como su creciente independencia y los problemas conectados a ella. Según las aptitudes de los alumnos, pueden aumentarse las exigencias planteadas a la reflexión acerca de la realización de los textos. Y al mismo tiempo aumenta el conocimiento del mundo, tanto en extensión como en intensidad. Los alumnos pueden probar su capacidad respecto a los textos que implican información científica, pueden abordar otros problemas, también pueden leer más sobre índole sobre la historia, sobre temas más de índole social y político. La idea fundamental también del currículum consiste en ir conduciendo a los alumnos a las formas de configuración de estos textos, ¿no? Que se practican en la vida adulta, aquellos que el día de mañana puedan redactar de una mejor manera.